Bienvenidos a República Laica, soy Roberto Blancarte y en esta ocasión vamos a tocar el tema de la laicidad, pero en nuestra región. No nada más México, sino América Latina en general. ¿Cuáles son los retos que se nos presentan? ¿Cuáles son los avances que se han alcanzado? ¿Cuáles son todos los problemas alrededor de esta construcción de la laicidad en América Latina? Vamos a tener grandes invitados que vienen de Brasil, de Uruguay, de Argentina. Y antes de eso vamos a comentar también noticias con la profesora María del Mar Griera, que nos acompaña desde Barcelona. Acompáñenos, por favor. La clasificación de las relaciones Estado-Iglesia en Europa Occidental está basada en tres sistemas distintos, de separación, de concordato y de Iglesia Nacional. Italia, Alemania y España son países concordatorios. Su relación con grupos religiosos está basada en concordatos con la Iglesia y en acuerdos con otras denominaciones. El sistema de la Iglesia de Estado es característico de países como Islandia, Dinamarca, Rusia e Inglaterra. Irlanda, Bélgica y los Países Bajos son estados separatistas, mientras que Francia es laicista y separatista. En Turquía, las comunidades religiosas no pueden adquirir personalidad jurídica como tal. Las autoridades ven como contrario al principio del laicismo darles personalidad jurídica. En Brasil está prohibido establecer iglesias subvencionadas, aunque sí puede existir colaboración entre iglesia-estado en beneficio del interés público. En el caso de Chile, nunca ha existido un sistema concordatorio formal, aunque la Iglesia Católica recibe un trato especial por parte del gobierno. La Constitución de Colombia de 1991 facultó al gobierno para celebrar con la Santa Sede concordatos, mientras que para el caso de Uruguay y México, ambas naciones han establecido en sus marcos legales de laicidad y la separación entre estados y las iglesias. Estamos entonces con la profesora María del Mar Griera, que nos visita de Barcelona. Vamos a comentar algunas noticias mundiales y algunas que tocan muy de cerca a España, pero también obviamente a México y América Latina. María del Mar, ¿qué te parece esta noticia de los ataques contra dos mezquitas en Yemen que dejaron más de 142 muertos? Bueno, yo creo que esta noticia realmente refleja las transformaciones y los cambios en el mundo actual, ¿no? Y los desafíos que afronta tanto Occidente como el mundo contemporáneo, por los efectos que además tienen a nivel global, ¿no? En cierto modo, pone de manifiesto la complejidad del mundo islámico también, ¿no? Porque no lo podemos ver en ¿Cómo se ve desde España, ¿no? Esto? Desde España es complicado porque además esto se produce en un momento en el cual hay mucha migración procedente de países de mayoría musulmana a España y por lo tanto las comunidades musulmanas en España están inquietas frente a estas cuestiones porque se encuentran a medio camino, ¿no? entre un conflicto global que les llega de frente, ¿no? Porque la gente también les pide explicaciones por algo que ocurre muy lejos de sus casas y además por una fragmentación de las comunidades musulmanas, ¿no? Hasta hace poco el mundo musulmán era visto como un complejo homogéneo, ¿no? Como una especie de otro, y en cierto modo el caso de Yemen también pone de manifiesto todas esas múltiples facciones, múltiples complejidades que tiene el mundo musulmán hoy en día. Muy bien. Ahora, ¿qué te parece esta otra noticia? No sé si ustedes la habrán oído en España, pero dice el Papa que el diablo le pasó la boleta histórica a México, porque dijo que dice, pienso que a México el diablo lo castiga con mucha bronca, o sea, con mucho enojo, porque México, dice, no le perdona a México el diablo la devoción por la Virgen de Guadalupe. ¿Tú cómo ves ese asunto? Claro, es una mezcla extraña, ¿no? Entre un jefe de Estado, que en el fondo el Papa es un jefe de Estado, haciendo unas declaraciones muy basadas en una cultura popular, ¿no? Y en una religiosidad popular que se alejan un poco de los fenómenos contemporáneos. Desde mi punto de vista, y sé que quizá hay muchos seguidores del Papa Francisco, pero este tipo de declaraciones atribuyen un tinte de banalidad a algo que es muy serio, ¿no? Es decir, que en cierto modo los problemas de México, pero como pueden ser los problemas de muchos países, atribuirles al diablo, atribuirles a la devoción popular, a Guadalupe, me parece minimizar todas unas cuestiones
políticas sociales de violencia estructural que creo que van mucho más allá, ¿no? Además, sí, más que el diablo, ya casi nada habla del diablo. Aparte, yo hice notar precisamente en un artículo reciente que en primer lugar no todos somos guadalupanos, porque luego él afirmó que todos éramos guadalupanos, lo cual pues es falso. Y en segundo me quedé pensando, bueno, pues ya hay un 20% menos de mexicanos que no son católicos ni guadalupanos, o sea, si esa es la nota, ya el diablo nos debería aflojar un poco, ¿no? Y luego me quedé pensando, bueno, y si dejamos de ser guadalupanos, ¿nos va a dejar en paz el diablo? ¿No? Porque a esa lógica lleva el Papa, claro, ¿no? Claro, una lógica un poco curiosa, ¿no? Sí. En fin, otra noticia para que comentemos. Aquí en México, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que yo creo que ha hecho un gran papel en México en los últimos años, declaró inconstitucional el artículo 147 de la Constitución de Colima. Dice, pues esa Constitución hace una distinción entre personas homosexuales que tienen acceso a una cosa que le llamaron enlace conyugal y parejas heterosexuales con derecho al matrimonio. Entonces la Suprema Corte dijo, no, el matrimonio es para todos y nada de que esto se llama distinto, esto no puede llamarse enlace conyugal. Matrimonio es igual, seas homosexual o heterosexual. ¿Qué te parece la decisión de la Suprema Corte? Bueno, yo creo que esta decisión refleja dos cosas, ¿no? La primera es la importancia de México en esta defensa de la laicidad, que yo creo que es admirable los cambios en los últimos años y todo el trabajo en este sentido, ¿no? Y yo creo que refleja un poco esta situación del país que mirándolo desde Barcelona y desde el poder que tiene la Iglesia Católica en el espacio público y un cierto retroceso, se ve con cierta envidia, ¿no? ¿Es la primera vez que les damos envidia a los españoles o ya hemos tenido otros casos? No, yo creo que hay muchos casos. No, pero yo creo que es importante ponerlo de relieve, ¿no? Que muchas veces se habla de Europa como la cuna de la laicidad y México en ese sentido da muchas vueltas al caso español, pero a muchos otros europeos, ¿no? Y la segunda cuestión es el tema del matrimonio homosexual, que yo creo que cada vez hay más países, ¿no? Holanda yo creo que fue el primero en el 2000 y a partir de ahí cada vez la legislación ha hecho avances sin retroceso, ¿no? En este caso en España también lo hicimos en el 2005-2006 y luego ya incluso ni la vuelta al poder del Partido Conservador ha podido dar marcha atrás en este caso, ¿no? Yo creo que a nivel mundial, ¿no? Vemos como esta cuestión que hace solo 20 años parecía muy lejana y parecía inasolible, es cada vez más un hecho normal y habitual en nuestras sociedades y es reconocido así. Aunque básicamente en aquellos lugares donde hay democracias y que funciona la idea de que vivimos en sociedades plurales, ¿no? Porque hay muchos lugares, incluyendo, digamos, lugares que uno piensa que son más occidentales como Rusia, en donde hay retrocesos, ¿no? Toda la razón. Sí, claro, unido con una idea de democracia, pero yo creo que cada vez hay más grupos que lo defienden, incluso ciertos grupos conservadores lo pueden defender, ¿no? En España fue un choque ver que el 60% de la población apoyaba el matrimonio homosexual y esto no coincide con, es decir, hay creyentes que apoyan el matrimonio homosexual. Bueno, aquí en ¿no? México igual, es decir, la mayor parte de la gente es creyente y la mayor parte de la gente es católica y la mayor parte de la gente también apoya, por lo menos en ciertas regiones, aquí en el Distrito Federal es muy evidente ese tipo de medidas, ¿no? O sea, que no hay una contradicción entre ser católico, creyente y apoyar ese tipo de medidas, ¿no? Y que yo creo que es lo interesante de las sociedades plurales y democráticas y complejas de hoy en día, ¿no? Que en cierto modo la creencia religiosa cada vez más el ciudadano es capaz de vivirla con cierta distancia, ¿no? Decir, bueno, el Vaticano dice esto sobre el matrimonio homosexual o la iglesia protestante a la que pertenezco, pero yo individualmente opino que eso es legítimo y no tengo ninguna contraposición, ¿no? Yo creo que esto es lo que hace la democracia, ¿no? Ser capaz, que los individuos sean capaces de distanciarse de su propia confesión religiosa. Democracias laicas, diríamos, ¿no? Muy bien. Ahora, en Francia, volviendo a Europa precisamente, acaban de aprobar la semana pasada, aquí estamos hablando del 19 de marzo de 2015, aprobó por mayoría la sedación para enfermos terminales. Eso quiere decir que hay una especie de semi-eutanasia, ¿no? Es decir, adoptaron por mayoría una sedación, la posibilidad de una sedación profunda y continua de los enfermos en fase terminal. Es decir, no los ayudan a morir completamente,
pero sí los duermen como para que ya de plano no se den cuenta en sus últimos sufrimientos, ¿no? Lo leí, realmente es un tema yo creo que complejo, ¿no? Porque el tema del ayudar a morir, no ayudar a morir, cuáles son los límites, porque había que también decía, si pasamos esta ley, dificultamos que luego pueda pasar una ley que acepte la eutanasia como tal, ¿no? Es decir, que es una especie de acuerdo entre los diferentes partidos franceses, ¿no? Para poder pasar la ley, pero también invalida la posibilidad de que la eutanasia como tal sea aceptada. Yo creo que muchos países están en esta ambigüedad, ¿no? Aceptar la eutanasia con ciertas reticencias, ¿no? Condiciones, o en el caso español no se acepta, pero tampoco se sanciona demasiado. Cada vez hay más asociaciones que ayudan en estos trámites y que defienden legalmente a los ciudadanos que lo quieren hacer. Yo creo que es un tema de mucha complejidad ética, pero que lo tendremos que afrontar, ¿no? Porque la biología, la medicina avanza cada día más, así que es más viable que la gente, el cuerpo físico puede seguir viviendo por mucho tiempo, ¿no? ¿Y cómo está la cosa en España ya en 30 segundos para, digamos, hablar sobre el Estado laico en España, la secularización? Bueno, en España está complicado ahora mismo porque cuando hubo el gobierno de Zapatero hubo un avance muy importante en esta dinámica, se aprobó la ley del matrimonio homosexual, se hicieron avances en el reconocimiento de las minorías religiosas. Ahora mismo hay el gobierno conservador y hay una agenda fuerte de la Iglesia Católica que se está imponiendo. Hace solo 2 semanas salió el nuevo currículum educativo para la enseñanza de la religión católica en las escuelas, que es optativa, pero de oferta obligada para los centros, y el currículo es realmente una vuelta atrás, es decir, si ahora había un cierto reconocimiento a las otras religiones dentro del marco del catolicismo, el currículo es de volver a aprender a rezar, es decir, es una sensación de vuelta a las... Una especie de retroceso. Retroceso crucial, ¿no? Y yo creo que hace mucho tiempo que cada vez que hay un gobierno se va para adelante, cada vez que hay el otro se va para atrás, y vamos a ver cómo avanza en un futuro. Muy bien, María del Mar, pues se nos fue el tiempo. Viste 3, 4 noticias y se va el tiempo. Muchísimas gracias por tu presencia y gracias. Regresamos en un minuto después de una pausa.